El caso del general Santiago y Santiago es el único que ha tenido consecuencias. Todos presos, todos los 5 PLDistas. Bueno, todavía hay uno que anda. Ahí viene la pregunta combinada. Abogado, concluye, abogado. Ahí viene la pregunta combinada. Abogado, La Corte concluya. Internacional de los Derechos Humanos sancionó a la República Dominicana por el caso de Narcisazo, que es un muerto también de una campaña política, porque él protestó por el fraude de Balaguer y por eso lo desaparecieron el 26 de mayo del 94. Esas inconsecuencias jurídicas, Reinaldo, ¿hasta dónde están afectando la institucionalidad del país y hasta dónde los partidos políticos pueden perder su membresía en la calle? Pero espérate, mira, tengo que completar la asunto. Marilena, media hora lleva. Pero tú has hecho como 4 preguntas. Pero yo le estoy haciendo una pregunta determinante para la institucionalidad del país, porque el país ahora mismo está sentenciado jurídicamente por esa anomia. No te dejes provocar. Adelante. Tengo que cortarla porque es que no me dejan trabajar. Adelante, Reinaldo. Lamentablemente, los hechos se han producido de esa manera como tú lo señalas. Y yo creo que debe exigírselas a las autoridades, cualquiera sea que fueran, que haya sanciones, que se produzcan las persecuciones correspondientes y haya sanciones ejemplares. Porque aquí todos debemos construir a fortalecer el Estado de Derecho. La ley, como decían los romanos, lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. Y la ley debe aplicarse. Lo que ha ocurrido aquí en este país es que exigimos el respeto o el cumplimiento de la ley cuando se trata de la otra persona. Pero cuando se corresponde aplicársela a uno mismo, queremos obviar el cumplimiento de la misma. Y ha faltado en el seno de la sociedad dominicana, en sus dirigentes y dirigidos, una voluntad que vaya en esa dirección, de sancionar todo lo que haya que sancionar si se ha violentado o incurrido en una violación de determinado segmento legal. Pero con relación a la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos y Narcisazo, la figura de la desaparición forzada, ¿hasta dónde ustedes como directores del Estado dominicano se sienten afectados? No conozco las motivaciones, ni de hecho ni de derecho, que llevaron a la Corte a condenar al país. No conozco los elementos que sirvieron de fundamento para la misma. Y siempre es importante para proceder al análisis de una decisión judicial, de un fallo o un laudo arbitral o de una sentencia, ver en qué consideraciones de hecho y de derecho se basó esa instancia o ese tribunal para llegar a la conclusión a la que llegó. Reinaldo, hay una inquietud que ha estado permeando sobre todo a sectores, digamos, intelectuales, sectores de clase media alta y personas de la sociedad civil alrededor de lo que el PLD en los últimos tiempos ha logrado, que es la acumulación de una gran cantidad de poder en distintas instancias de la sociedad dominicana. Es decir, estamos hablando de que dirige el Ejecutivo, dirige que ayer Wilfredo Lozano ratificó esa preocupación. Intelectuales orgánicos del PRD todos. Esa preocupación, el sociólogo Wilfredo Lozano, que fue nuestro invitado, y consideraba que ciertamente le hacía daño. Él dijo, oye la expresión. Yo le pregunté lo de la dictadura constitucional, que es la expresión que están diciendo. Es decir, como tiene tanto poder el PLD, hay probablemente una dictadura constitucional. Y él reiteró, Wilfredo, como vocero, digamos, de todo ese sector. No, escúchame, el PRD no lo ha dicho eso, ni el comando de campaña tampoco. Eso ha sido un grupo de intelectuales de la sociedad civil que han expresado esa preocupación. No, yo he oído dirigentes del PRD también hablando de eso. Pero haciéndose eco de una preocupación que nace de una sociedad. Son intelectuales sin simpatías partidarias. No, yo hablé primero de una preocupación de intelectuales, de gente de la sociedad civil que ha tenido eco en el PRD. En el sentido de que todo este poder acumulado por el PLD puede llevar a una dictadura constitucional. Y aunque no sea así, dijo ayer Wilfredo Lozano aquí, es preocupante que en democracia un partido tenga tanto poder. La concentración de poderes. Yo escuché la intervención de Wilfredo Lozano en este programa en el día de ayer. Brillante, catedrático. Y como yo sabía que venía hoy para acá, yo traje la Constitución. Cogí ahí, Wilfredo. Para demostrar que esta Constitución, en decisiones importantes, trascendente, exige la participación supermayoritaria de las cámaras congresionales. Las 2/3 partes. Le voy a poner varios ejemplos. Vamos a ver. Ay, papá. Mira, en primer lugar, una constitución como de lujo. En primer lugar, esa, ¿no? Sí, esa es la del Senado de lujo. Esa nueva. Mira, en primer lugar, cuando la Constitución, en sus primeros artículos, mira, aquí en el artículo 16, cuando habla de las áreas protegidas, establece en la parte final
que solamente podrán ser reducidas por ley con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara del Congreso. De cada Cámara. Sí. Si quieren cambiar el ordenamiento. Cuando vamos a las atribuciones del Senado y de la Cámara de Diputados, decisiones importantes que deben tomar, de acuerdo con la Constitución, las cámaras congresionales exigen una votación especial a los fines de garantizar una amplia participación de los sectores representados en cada Cámara congresional. Las leyes orgánicas. Y por ejemplo, sí, a eso voy. Por ejemplo, para elegir los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, del Defensor del Pueblo, que anteriormente no existía, no se exigía una votación especial. Ahora, de acuerdo con esta Constitución, se exigen las 2/3 partes. Pero si vamos más adelante, solo no lo puede hacer. Si vamos más adelante, cuando vemos las atribuciones de la Cámara de Diputados, para someter al Senado las ternas para la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas y las ternas del Defensor del Pueblo, también se requiere en la Cámara de Diputados las 2/3 partes. Pero si vamos más adelante y nos detenemos en el artículo 112, que es la disposición constitucional que consagra lo referente a las leyes orgánicas, que es una disposición novedosa en el texto de la Carta Magna, exige para aprobación o modificación de leyes importantes las 2/3 partes. ¿Y cuáles son esas leyes importantes que se exige una votación o un quórum especial para su aprobación? ¿Cuáles? La siguiente: aquellas que regulen los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico y financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, y las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Es decir, cuando el artículo 112 hace referencia a este conjunto de temas trascendentes que pueden ser incluidos o insertados en una ley, exige la 2/3 partes como una manera de procurar la amplia participación de las organizaciones políticas representadas en cada Cámara congresional. Y es más, de ahora en adelante, cuando se vaya a modificar la Constitución, vamos a ver. Cuando se vaya a modificar la Constitución, después que las cámaras congresionales reunidas en Asamblea Nacional aprueben una modificación constitucional, hay que someterlo a un referendo aprobatorio. Ajá. O sea, no importa que tenga el voto mayoritario para la ley de desmodificación. Que otro de los mecanismos de participación. Es una especie de ratificación. Correcto. Mire, y a eso se refiere el artículo 272. Oiga lo que dice este artículo. Referendo aprobatorio. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanos con derecho electoral en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora. ¿Qué quiero decir? Es que yo no han leído eso. ¿Qué quiero decir con esto? Termino. A mí me correspondió dirigir los trabajos de las casi 60 sesiones que celebró la Asamblea Nacional que concluyeron en esta Constitución. Y tal y como yo he puesto de ejemplo un sinnúmero de disposiciones constitucionales establecidas en la Carta Magna, todas van en la dirección no solamente de exigir y requerir un quórum especial para fines de aprobación, sino además que los mecanismos de participación popular se han incrementado como nunca antes había existido en la República Dominicana. Pero además, ciertamente, el PLD controla el Congreso, el Poder Ejecutivo y una serie de... la mayoría de los ayuntamientos. Pero ¿cuál ha sido la actitud de nosotros? ¿Cuál ha sido? Hemos impuesto decisiones. Si esta misma Constitución fue el producto y la consecuencia de mecanismos de consulta que nunca antes se habían producido en la República Dominicana. Y de un pacto político fundamental. Miguel Leonel Fernández también. No, la participación de Miguel también fue fundamental. Así es. Miguel Vargas, y es justo reconocerlo, se colocó por encima de las circunstancias políticas y partidarias y pensó más en el país y en la institucionalidad. No obstante afectar sus propios intereses particulares en el proceso. Porque habilitó a Hipólito. Claro. Hipólito no hubiese sido Lo que pasa es que él acudió a una expresión que aprendió de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, de poner los intereses nacionales por encima de los intereses particulares. No solamente para la Constitución. La participación del ingeniero Miguel Vargas en la solución
de situaciones que se derivaron de esta Constitución también ha sido vital, porque hay que recordar... El tema de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Correcto, de los procedimientos constitucionales y de otras actuaciones que ha jugado un papel importante el ingeniero Miguel Vargas. Pero vamos a dar oportunidad, escúcheme, algunos amigos que están a través del chat haciéndonos sus preguntas. Y también por Twitter han escrito aquí. Y el último ejemplo, de que se ha recurrido a mecanismos de consulta es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, señor. Ya, pregunta Raulín Galín Gómez. ¿Cómo enfrentaría Reinaldo la relación partido-gobierno en un gobierno de Danilo Medina? Mira, en primer lugar, yo me debo a lo que decida la dirección del partido. Y ciertamente, y es importante esa pregunta, eso tiene que redefinirse. Eso tiene que redefinirse. ¿Qué significa? Porque por lo regular hay dirigentes y militantes que confunden ambos espacios. Y al confundir ambos espacios, lo que es el espacio partidario se confunde con el espacio gubernamental. Y eso hay que redefinir. Y el modelo chino, Reinaldo, de que el Partido Comunista controla el proceso. O sea, independientemente de cualquier otra consideración, el Partido Comunista por lo menos opina sobre las grandes decisiones gubernamentales en función de que al PLD que le van a pasar la factura en mayo. Independientemente de cualquier disparate que haga un funcionario público, el PLD es que le pasan la factura el 20 de mayo en las elecciones. Eso debe redefinirse. Y una vez transcurrido las elecciones, y por suerte no habrán elecciones cada 2 años, porque también esto era un elemento perturbador que venía ocurriendo desde el año 94, era que los partidos políticos no teníamos espacio para la discusión y el análisis de las situaciones internas, porque salíamos de un proceso electoral, inmediatamente se metió un proceso interno y después el proceso externo desde el año 1994. Ahora no va a haber excusa, porque transcurridas estas elecciones del 20 de mayo de este año, tendremos un espacio de 4 años para definir todo eso, y no solamente me refiero al PLD, sino también a todas las organizaciones. A propósito de eso, me preguntan aquí sobre la ley de partidos. Perdóname. Hay el compromiso de aprobarla este año. Sí. Lo que pasa es, y quiero aprovechar porque eso también se redefine, se ha debatido mucho, es que hay que redefinir una serie de situaciones que están incluidas en ese proyecto. Porque en gran medida hay situaciones que limitan la autonomía de los partidos políticos. Por ejemplo, Reinaldo. Te voy a poner un ejemplo. El proyecto que se viene discutiendo impone a los partidos políticos una metodología para la escogencia de los candidatos. Y no puede ser así. Elimina el voto preferencial de acuerdo a la Junta Central. Y no puede ser así. Reinaldo es partidario de la eliminación del voto preferencial. Sí, yo era partidario. ¿Tú entiendes que debe hacerse como... Porque, fíjate que ocurrió, por el canibalismo se convirtió. El propósito y la finalidad era buena. Pero se dañó. Y además el que tiene cuarto se impone. Correcto. El propósito era buena del voto preferencial, pero lamentablemente la realidad dijo otra cosa. Y por eso yo creo que había que... ¿Tú favoreces volver a la lista? Sí. Sí, pero insisto, la ley de partidos políticos existe ese compromiso. Y formó parte del pacto de civilidad. Del acuerdo de Miguel y Leonel. Y del acuerdo de Miguel y el presidente. Deberá aprobarse, Reinaldo, en este año. Y el Senado de la República, que bueno, tiene esta integración en la que solamente Amable Aristi Castro no es del Partido de la Liberación Dominicana, o no fue en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. El Senado ha mantenido ese mismo espíritu de apertura y de consenso, aún siendo pues un Senado controlado totalmente por el PLD. Las sesiones son más aburridas ahora. y porque aun cuando teníamos mayoría en el cuatrienio pasado, existía una representación del PRD y del Partido Reformista. Y que yo entiendo el hecho de que confluyan en las cámaras congresionales más de una organización política, eso fortalece el sistema democrático en la República Dominicana. Pero nosotros, independientemente de eso, hemos mantenido lo que ha sido nuestro proceder. Es más, ustedes pueden preguntarles a los que fueron senadores del PRD y el Reformista cuál era nuestra actitud hacia ellos. Todos dicen que bajo la presidencia nuestra recibíamos mejor tratamiento que cuando era presidido por ellos dirigentes de su partido. Amable me ha dicho a mí en lo personal,